la palabra de Dios se lee Génesis capítulo 39, del verso 1 hasta el verso 4, y luego el 20 al 23. Esta porción de la palabra tiene como título José y la esposa de Potifar. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y dice el verso 2: Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar de su mano. El verso 4: Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y nos vamos al verso 20. Nos vamos al verso 20. Dice el verso 20: Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el verso 22: Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. El verso 23: No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, nuevamente vuelve a decir la palabra, Jehová lo prosperaba. Y el verso 24, al menos yo estoy leyendo esta palabra y yo lo estoy tomando, lo estoy apropiando. Y dice, hasta el 23, perdón. Puede tomar su lugar. Estaba tan emocionada que yo quería seguir leyendo. Yo ya me estaba involucrando ya en la situación. Cuando yo leo apasionadamente, hermanos, yo me introduzco en la historia. Y más o menos voy teniendo una idea de cómo debe haber sido ese episodio. Y me emociono porque digo, yo quisiera ser como José. Claro, ¿quién quiere ser como José? Haber pasado tantas cosas. A veces nosotros podemos ver la gloria de la persona, pero no hemos visto el proceso que esa persona ha tenido que pasar para llegar a esa gloria. Entonces podemos ver en estos versículos parte de la historia de la vida de José. José era el hijo menor de Jacob, que fue vendido como esclavo. Y fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, porque sus hermanos le tenían envidia. Imagínense, si la palabra está diciendo, quiere decir que eso es real, hermanos. En las familias también hay envidia. Si en las familias, entre los hermanos hay envidia, ¿cuánto más en la sociedad? ¿Cuánto más en los trabajos? ¿Cuánto? Hasta en la iglesia. La iglesia no es excepta. En la iglesia no hay, en la iglesia también hay. Y tú dirás, pero ¿cómo en la iglesia si se habla de Cristo, se predica la palabra? Sí lo hay. Porque no nos olvidemos que estamos en este mundo, pero ya nosotros no pertenecemos a este mundo. Ya en Cristo nosotros ya no tenemos que hacer lo que el mundo hace. El mundo lo que hace es ojo por ojo y diente, ¿cómo es el refrán? Ojo por ojo y diente por diente. La ley de talión. Entonces, nosotros como hijos de Dios ya no podemos actuar así, ya no podemos. Y si lo hacemos es porque no hemos nacido de nuevo. Y podemos ver cómo José llegó a Egipto como sirviente a la casa de un hombre llamado Potifar. Y ese hombre pudo ver que el Señor estaba con José.
Lo hemos leído en las Escrituras. Y que todo lo que José hacía, dice, todo lo que él hacía, ¿qué cosa pasaba? Prosperaba. Y por eso lo hizo mayordomo de su casa. Y le entregó en su poder todo lo que tenía. Pero más adelante, si seguimos leyendo la historia de José, podemos ver que José fue acusado. Él fue acusado falsamente por la esposa de Potifar. Amén. Y fue llevado injustamente a la cárcel. Injustamente. Hay tanto que aprender, hermanos, de este texto. Y así hay cuánta gente en la cárcel injustamente. Amén. Pagando y purgando una condena que en nuestra mente natural es difícil de entender. Y vemos nuevamente que el jefe de la cárcel vio que el Señor estaba con José y que todo lo que le entregaban en su mano, dice la palabra, prosperaba. Y le entregó a José el cuidado de los presos. ¿Se dan cuenta que en cada temporada, que una responsabilidad que te dan, siempre hay una oposición? Primero hemos visto que José, su amo Potifar le dio, fue el mayordomo de su casa, pero como él hacía todas las cosas bien, Satanás usó a la esposa de Potifar para meterlo a la cárcel injustamente. Pero él, como estaba con el Señor, aún en la cárcel el Señor derramaba gracia con José. Y el carcelero le entregó a José el cuidado de todos los presos. Yo me pregunto en esta mañana, y que seguro tú te preguntarás, ¿qué tenía de especial José? ¿Qué tenía de especial José? ¿Qué era lo que le hacía que todo lo que le entregaban en su mano, todo lo que confiaban, prosperaba? ¿Qué cosa era? Y podemos ver en los textos que era lo que tenía José en su vida, lo que hacía la diferencia con los demás. José, amada iglesia, era un portador, tenía la presencia de Dios. La presencia de Dios sobre su vida. El Señor estaba con él. Eso está en el verso 2. En el verso 2 dice, mas Jehová, aquí está, subrayen en su Biblia, mas Jehová estaba con José. Señor, yo quiero eso. Como hijo de Dios, como hija de Dios, yo quiero eso. Quiero ser más que Jehová estaba con José, pero para que Jehová esté con José hay requisitos, hermanos. Fue varón próspero y estaba en la casa del amo de Egipto. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, que era el egipcio. Otra de las cosas que portaba José era, uno, la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba con él. El Señor estaba con José. Y otra característica que tenía José era que la gracia y la misericordia del Señor estaban en su vida. Lo vemos en el verso 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Entonces, le extendió su misericordia, le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y todo esto, hermanos, vamos a trasladarlo en esta mañana a nuestra vida. ¿Cuántos quieren que todo esto sea trasladado? Y yo lo quiero. Yo lo deseo, yo lo anhelo. Podemos ver que todo lo que ponían en las manos de José prosperaba. El Señor lo hacía prosperar en su mano. Pero lastimosamente, en la vida de muchos cristianos es todo lo contrario. Lo que viene a nuestra mano, en lugar de prosperar, fracasa. En lugar de avanzar, se estanca. En lugar de mejorar, se deteriora. ¿Y qué pasa entonces con nosotros? ¿Qué está pasando entonces con nosotros? ¿Cuáles son los errores que nos están haciendo fracasar? Me pregunto yo en esta mañana, iglesia. Como pastores nos preguntamos.
como pastores, por eso, dicho sea de paso, el pastor Carlos les envía muchos saludos. Todos los días me ha estado llamando del monte, preguntando cómo está la Grey y cómo están los hermanos. Hoy es el día que él va a bajar, terminando el servicio, y yo tengo que correr hasta Jicamarca, por amor y la misericordia a la obra, hermanos. Amén. Mi esposo y el pastor Juan están bajando después de 7 días de estar en el monte, ayunando, vigilando. Y me ha mandado unos videos, hermanos, wow. Así como han habido liberaciones, han habido también liberaciones, milagros. También han habido brujas que han aparecido, y mi esposo me dice, bueno, no tengo los detalles, ya seguramente me comentará, pero que una bruja había subido y quiso envenenarlos, bueno, en el área espiritual. Pero bendito sea el Señor, que Él siempre nos guarda y nos resguarda y cuida a sus hijos. Oremos siempre por los pastores, hermanos. No solamente vengamos a la iglesia, nos sentemos y escuchemos. Oremos por nuestros líderes espirituales, por nuestros pastores. Porque ellos pagan precio de oración, sacrificios. No para que nos tengan pena, no, para que oren, se acuerden de orar y cubrirlos de todo ataque, de toda venganza. Porque, hermanos, estar ahí bien, mi esposo estaba afónico, no tenía voz de tanto guerrear. Y si al igual que José, la presencia de Dios está con nosotros, si su gracia y su favor están sobre nuestra vida, entonces, ¿por qué fracasamos? Veamos por medio de la palabra de Dios cuáles son esos errores que nosotros debemos de corregir. ¿Estamos listos, hermanos? Amén. Pero no solamente lo escuches, practícalo. Amén. Aleluya. Haz un compromiso con Dios. No hagas un compromiso con el hombre, haz un compromiso con Dios, pero cúmplelo. Porque Dios es celoso, porque tampoco a Dios no le agrada cuando nosotros no cumplimos. Número 1, el primer error que nos hace fracasar es no tomar en cuenta la palabra de Dios en nuestra vida. Es lo que les acabo de decir ahorita. Aquí los domingos se predica la palabra, nosotros nos preparamos, tenemos un tiempo a solas con Dios. Y no tomar en cuenta la palabra de Dios en nuestra vida, hermanos, es uno de los errores por los cuales nos hace fracasar como cristianos. Y vamos a Josué, capítulo 1, el verso 7 y el verso 8. Josué, capítulo 1, verso 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Lo está diciendo el mismo Dios, hermanos. No lo está diciendo aquí la pastora o el pastor, lo está diciendo el mismo Dios a todos. Ya está en nosotros si queremos obedecerla o no queremos obedecerla. Está en nosotros. Entonces, valdría la pena entonces hacernos una pregunta. A la manera de quién estamos haciendo las cosas en nuestra vida. A la manera de quién. Respóndase usted ahí en silencio entre usted y Dios. A la manera de quién estamos haciendo las cosas en nuestra vida. Y tenemos que nosotros que comprender que la mejor manera, la que nos da respaldo, la que nos da victoria, la que nos garantiza su bendición, es a la manera de Dios. No a la manera del psicólogo, no a la manera del coaching, no a la manera de mi comadre, no a la manera de mi compadre, no a la manera de mi mamá, no a la manera de mi hijo, o de la hermana, o del hermano. Es a la manera de Dios. Como lo dice su palabra, tomando siempre en cuenta su voluntad. Señor, ¿será tu voluntad? Señor, ¿será tu voluntad este empleo? Señor, ¿será tu voluntad este negocio?
Señor, será tu voluntad este viaje, Señor, será tu voluntad esto o aquello, o este matrimonio, o esta relación, será tu voluntad, Señor. Amén. Será como árbol plantado. Mónica será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Colócate tu nombre ahí, profetízate. La palabra de Dios está lleno para profetizar. Nosotros mismos tenemos que profetizarnos. Amén. Nosotros mismos es la palabra. Si tan solo pusiéramos atención, hermanos amados, atención a la voz de Dios, si tan solamente tomáramos en cuenta sus consejos, veríamos el respaldo en nuestra vida. ¿Qué dice el Salmo 81? El Salmo 81, el verso 13 al 16. Dice: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. El verso 15: los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Y el verso 16: le sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña le saciaría. Amén. Ese es el respaldo de Dios sobre nuestra vida. Pero esa es la manera de Dios, no es la manera nuestra. Y tenemos que aprender a recibir de parte de Dios lo que Él nos da. Y a contentarnos con lo que Él nos da. Y el segundo error que nos hace fracasar, miren, el primer error es no tomar en cuenta la palabra de Dios. Y en esta mañana estamos recibiendo bastante comida y alimento, bastante palabra, pero que en esta semana sea una semana que nosotros estemos bien alimentados. Y el segundo error que nos hace fracasar es no tener definición en nuestra vida cristiana. En no tener una definición. Hay muchos que están en Cristo, pero no saben por qué están en Cristo. No tienen una definición. No saben por qué han recibido a Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 3, en versos 15 y 16. Y esta palabra es bien fuerte, hermanos. La palabra de Dios está hablando bien fuerte a nuestro corazón, pero tenemos que obedecerla. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Y el verso 16: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué más dice? Tengo mitad de Dios. Esto es algo serio, hermanos. La palabra de Dios no es un juego, es algo serio. Y como cristianos no hemos aprendido todavía a ser serios con las cosas de Dios. Probablemente la tibieza de nuestra vida no nos permite tener todo el respaldo del Señor sobre nosotros. No podemos ser agradables a Dios si nos llamamos cristianos, pero en realidad nuestra vida es mundana. Una vida gobernada por la carne. Nuestro corazón está lleno de mundanalidad. Hasta por la boca sale un descuido. Queremos pulirnos, queremos tratar de esforzarnos humanamente, pero por ahí sale un ajo y una cebolla. ¿Cómo? Pero si ya estamos en Cristo, ya no puede salir ya ni pimienta, ni ajo, ni comino, nada. Ya el Señor lo lavó, lo limpió. Ya no puede. Yo he visto testimonios, en la vida de mi esposo era ajo, cebollas y todos los condimentos agregados. Pero el Señor el día de hoy lo cambió, al día siguiente ya no más. Y yo a veces en la calle escucho, a veces en señoritas, en jovencitas bien bonitas, rubias, bien elegantes, y de sus bocas sale una palabrota, santo de la gloria. Y pues eso es moda para el mundo.
Entonces, cuán equivocados están, ¿verdad? Y en la historia de José podemos ver que las personas veían que Dios estaba con él. Era evidente, era notorio. A donde quiera, mire, estaba en la cárcel José y era evidente. Era la gracia, la misericordia de Dios, la obediencia. Y dice Génesis capítulo 39, verso 3, dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y eso significa que por su vida reflejaba lo que había en su corazón. Y la palabra de Dios es clara. El camino de Dios es fortaleza, pero también puede ser destrucción para nuestra vida. Por eso que Dios dice en su palabra que Él no comparte su gloria con nadie. Dios es un Dios celoso. Él quiere que tú le sirvas solamente a Él y a nadie más. No podemos tener ídolos nosotros. Ídolos no solamente es una imagen de yeso. Ídolos puede ser tu trabajo. Ídolo puede ser el dinero. Ídolo puede ser un hijo. Ídolo puede ser hasta un nieto. Ídolo puede ser hasta tu esposo o tu esposa puede ser tu ídolo. Entonces, ¿qué dice Proverbios 10:29? Y eso lo vamos a ir aprendiendo a la medida que vamos meditando en su palabra, vamos teniendo una relación con Dios. Ahí el Señor nos va hablando, nos va cambiando, nos va transformando, nos va regenerando. Proverbios 10:29 dice, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Ya en un cristiano ya no puede haber maldad, ni malicia, ni malos pensamientos en tu corazón. Y si hay, tienes que humillarte y decirle, Señor, no puedo yo vivir así. Eso no me va a dejar avanzar, no me va a dejar crecer. Jugar, hermanos amados, Dios respalda, fortalece y bendice a los que quieren agradar por su vida. Pero no les da su respaldo a los que viven haciendo lo malo, jugando a ser cristianos, tomando la vida cristiana como un juego, sin afirmarse verdaderamente en los caminos de Dios. Y ya es tiempo de comportarnos como verdaderos cristianos. Es tiempo de estar firmes en el camino de Dios. El día viernes les decía aquí a los hermanos que vinieron al ayuno, estamos en SOS, estamos en emergencia espiritual. Estamos al borde del abismo espiritual. Estamos en un hilo de que el enemigo nos quiera sacar. Porque dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos hallará fe en su pueblo. Y estamos viendo muchos que declinan, muchos se desvían, muchos se van, muchos se retiran. Y la pandemia ha traído todas esas cosas, espiritualmente hablando, ha traído destrucción, ha traído rompimiento, hay muchos divorcios. Hay mucha ira, hay mucha contaminación en el mundo, hay mucho conflicto. Y nosotros como cristianos estamos en este mundo, pero la diferencia es que nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Primero de Corintios capítulo 16, el verso 13. Velad, estar firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Toda la palabra de Dios nos manda a esforzarse. Hermanos, ir a ayunar 7 días a un monte que es esfuerzo, es bien lejos. Hay que ser varonilmente, hay que esforzarse. Levantarte de madrugada a orar. El pastor Juan me dijo, sierva, usted tiene que orar desde las 12 de la noche hasta que le dirija al Espíritu Santo. Pero a mí me gusta dormir, Señor. Yo quiero dormir, Padre. He tenido que hincar mis rodillas al suelo y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a ser disciplinada. Ayúdame a ser valiente. Levantarte de madrugada es de valiente. Y días de frío en este invierno. Amén. Que quieres ver tu cama con tu frazada de oveja, de peluche, de carnero, ahí bien abrigadito. Ahora levántate. Y más aún si has tenido un día cargado, agitado, y que quieres ir a tu cama a dormir, a descansar.
que dice la palabra, velad, estar firmes en la fe. Portarnos varonilmente y esforzar. La vida del creyente es una vida de fuerza, es una vida de valentía. Hay que ser valiente para dejar las cosas que no le agradan a Dios. Hermanos, mientras yo hacía la porción de la palabra, le decía al Señor, Señor, aún me falta todavía más, Señor, ayuda. Pero no me arrepiento, Señor, de haber conocido muchos lugares. Gracias por haberme guardado, Señor, porque la única vez que fui a una discoteca fue cuando fue mi fiesta de promoción de colegio. Esa fue la única vez que pisé una discoteca. De ahí no más. Y no me arrepiento, Señor, por no tener muchas amigas. No me arrepiento. Amén. He entregado mi vida a Cristo. Amén. Y he entregado mi dedicación a mi familia, a construir una familia. Y construir una familia te demanda esfuerzo, valentía, para que tu familia se fortalezca. Muchas veces tienes que dejar a veces las amistades, hasta la propia familia, para construir tu hogar, tu matrimonio, y ir de la mano con Cristo. Amén. Claro, con esto no te quiero decir que tú te vas a alejar y apartar, no. Para eso se conversa con el esposo y la esposa y poner, mira, este domingo vamos a tu familia, el próximo domingo vamos a la mía. Y así vamos a ir visitando a la familia para hablarles del amor de Cristo. Y cuando ya ellos empiecen con la pachanga y con el trago, bye bye, nos vemos. Pero ya te presentaste, ya compartiste con la familia, ya notificaste a la familia que tú eres un hombre y una mujer de Dios, pero que ya no puedes participar de esos asuntos porque tú no perteneces a esa línea. Y ya la familia sabe y te empieza a respetar. A nosotros, mi familia nos respeta. Nosotros vamos a las reuniones, estamos un momento, pero cuando ya vemos que empieza ya el calentamiento y el jijiji y el jajaja y que uno, el otro, no se vaya. Dios te bendiga. Entonces ellos ya saben, y por último ya no te invitan. Amén. Al comienzo estábamos tristes con mi esposo, ya no nos invita, pero el Señor decía, es mejor, porque si ustedes van, se van a contaminar. Yo sé que los aman a su familia, pero tienen que obedecer a Cristo. Amén. Aleluya. Y poco a poco hemos ido orando, hemos ido clamando, hasta que solo vinieron a buscarnos. Así viene. El tercer error, el primer error hemos visto que era no tomar en cuenta la palabra de Dios. El segundo error es no tener definición en nuestra vida cristiana. Uno tiene que ser bien definido. Y el tercer error que nos hace fracasar es ser perezosos y sin diligencia en lo que hacemos. Jueces, capítulo 18, el verso 9. Levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. Y vosotros no haréis nada, no seáis perezosos en ponernos en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Amén. Verdaderamente nuestro Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios de buenas oportunidades que lastimosamente muchos de nosotros no valoramos. Y el Señor nos abre puertas de bendición, pero no somos diligentes para aprovecharlas. Y tenemos que comprender que para nuestro Dios la diligencia es algo muy valioso en la vida de toda persona. Proverbios capítulo 12, el verso 27. El indolente ni aún casará lo que ha casado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Amén. ¿Qué significa la diligencia? La diligencia es una actitud de esmero, es una actitud de perseverancia,
es una actitud de dedicación, tanto en nuestra relación con Dios como en las responsabilidades que nos han encomendado. Ese es ser diligente. Cuando alguien te da una labor, una encargatura, tú eres diligente. Amén. Lo haces bien, lo haces con excelencia. Hermanos, en este ministerio yo he pasado por toditos los ministerios. He comenzado desde los baños, lavando baños, limpiando el templo. Luego el pastor me mandó a ser encargada de la escuela dominical. Yo decía, wow, Señor, yo nunca enseñé a niños. Pero el pastor decía, no, es que como tú tienes hijos, como madre, tú sabes cómo organizarte, cómo dirigir a los niños. Es que toda mamá tiene su ADN de ser maestra, de enseñar. Eso es lo que me decía a mí el Señor. Por eso no le podía decir, si yo decía, no, pastor, no puedo, no estoy preparada para eso, perdí mi bendición. Amén. Yo tenía que decir, el Espíritu Santo me decía, sí. Y yo después en mi casa, ay, ¿por qué acepté? ¿Por qué di? Y me iba a la oración y le decía, hija mía, si yo te voy a ayudar, ¿por qué te afliges? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? Si yo no soy el que te da, el que te hace todas las cosas posibles. Hermanos, ahí en ese ministerio de escuela dominical, yo aprendí mis talentos escondidos. Aprendí a perder temor, a perder miedo. Yo no sabía que Dios me estaba preparando para este tiempo. Yo me moría de timidez y de vergüenza hablar en público. Y el Señor me mandó a hablar en público con niños, a prepararme con niños. Empecé a disfrazarme de niña, de muñeca. Empecé a hacer títeres y los que me ayudaban eran mis hijos, José Carlos, Carla, Claudia. El pastor decía, ahí está ella, con sus hijos ahí trabajando en la escuela dominical, todos. Después de eso, me llamó como la líder de damas, porque su esposa del pastor estaba con sus bebés pequeños, no podía, hermano. Líder de mujeres. Wow, Señor, ahora qué enseño a las mujeres, Señor, ¿cómo les hablo? ¿Cómo les digo? El pastor no me daba ningún patrón, él no me decía, vas a guiarte de esto, no. Era el Espíritu Santo que nos guiaba y nos enseñaba. A veces había momentos en donde no tenía para llevar, para compartir a las mujeres. Les hacía detallitos, les hacía tarjetitas, les compraba en el hueco, me iba y así invertía. El Señor me decía, invierte en el reino. Invertía con tarjetitas, con cositas, iba, le presentaba. A veces no tenía, a veces había cumpleaños de las hermanas. Y un día caminando, hermana, literalmente me encontré dinero en el piso. Me dijo, ahí está el dinero suficiente para que vayas, compres la torta y compres los bocadillos para compartir. ¿Se dan cuenta de eso? Luego me nombraron como diaconisa. Y como diaconisa ya fue el lanzamiento ya para venir a predicar aquí. Los miércoles nos lanzaba el pastor, a la pastora Mercita, a mi persona y a la hermana Nelia, a las 3 nos hacía un rol los miércoles. Y el pastor ahí sentado, escuchando y mirando cómo lo hacías. Y yo temblaba, decía, Señor, si lo hago mal, Dios santo. También pasé por la tesorería, y cuando pasé por la tesorería, cada vez que contaba yo, antes de contar, le decía al hermano Chacón, el contador de la iglesia, y orábamos con él, declaramos que se multiplica estos recursos que ingresan y que va a suplir para todas las necesidades. Y el pastor me decía, encárgate tú, Mónica. En ese tiempo no había banco, lleva todo el dinero a tu casa. Y dice, pero ¿por qué me encarga a mí que yo lo lleve a mi casa? Me decía el Señor. Y él me llamaba, me decía, necesito tanto. Y yo decía, pide. Y se está quedando en serio. Decía, wow, Señor. Pero el Señor por ahí multiplicaba. Por ahí venía una hermana de visita que venía de los Estados Unidos, venía y dejaba $100, $200. Y me decía, no sé, Moniquita, pero no sé, cada vez que tú agarras la plata se multiplica. Yo pido nada más. ¿Y por qué orábamos, hermanos? Amén. Orábamos y declarábamos, profetizábamos que se multiplicaba. Amén. Entonces, ¿cuánto nos enseña el Espíritu Santo cuando tú realmente
dispones ese corazón a hacer las cosas con diligencia, a hacer las cosas para el Señor con excelencia. Amén. Él te ayuda, Él da esa gracia. Me acuerdo que el primer proyector que se compró, el Espíritu Santo le dio al pastor Javier la estrategia, ir a Iroca. Una hermana por ahí se ofreció, yo tengo mi tarjeta, amén hermana, con tu tarjeta lo compramos y en 6 cuotas pagamos ese proyector. Y por ahí venía alguien de visita que venía del extranjero y escuchaba que estábamos por pagar, por hacer, venía y dejaba. Y no llegaban ni a los 6 meses y se terminaba de pagar. Por fe se iban comprando las cosas hasta el día de hoy, se van comprando por fe. Por fe se va supliendo todo. Entonces, lastimosamente, por ser faltos de diligencia, es decir, por ser perezosos, perdemos todo el potencial que podríamos desarrollar en las bendiciones que Dios nos da. Pues el perezoso, en lugar de esforzarse, siempre te va a poner excusas, siempre te va a decir la justificación. Proverbios capítulo 26, el verso 13, Proverbios 26, 13 dice: el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Siempre se va a justificar, el perezoso siempre va a poner una excusa. Y no lo estoy diciendo yo, hermanos, la palabra de Dios está diciendo en Proverbios. Por eso es bueno volver a repasar nuevamente Proverbios. El potencial de una oportunidad es el máximo beneficio o resultado que se puede lograr al aprovechar plenamente esa oportunidad. Que lastimosamente cuando somos perezosos y faltos de diligencia, no lo aprovechamos. El Señor me dijo que de aquí no iban a salir iguales en este domingo. Yo solamente le pregunto al Espíritu Santo: Señor, solo tú sabes todo lo que mis hermanos pasan, lo que mis hermanos padecen, luchan. Y el Espíritu Santo colocó en mi corazón, me dijo: es el tiempo ya. El reloj profético está acelerado. Y tienes que hablar de esto a mi pueblo, para que mi pueblo se active. Y que mi pueblo ya no esté perezoso, solamente sentado los domingos calentando barra. No hay limitaciones para el Señor. ¿Cuánto tiempo ya tienes congregado en esta iglesia? Y tienes que preguntarle al Señor: Señor, ¿qué he hecho por mi iglesia, por mi congregación? ¿Y qué he hecho por ti, Señor, hasta hoy? ¿Voy a seguir así como estoy, Señor? ¿Con excusas, con justificaciones? ¿O te voy a servir realmente? Amén, aleluya. Y para concluir, porque tengo que irme hasta Jicamarca a recoger al siervo de Dios. El fracaso muchas veces es el resultado de errores que cometemos en nuestra vida cristiana, como no seguir la palabra de Dios, por ejemplo. Vivir sin una definición clara de nuestra fe, o ser perezosos en las oportunidades que Dios nos presenta. Al corregir estos errores y buscar diligencia, obediencia y firmeza en nuestra relación con Dios, podemos ver cómo nuestras acciones son respaldadas y prosperadas por Él, como sucedió en la vida de José. Así sucedió en la vida de José. José fue obediente a la palabra. Y como él era obediente a la palabra de Dios, él fue un portador de la gracia de Dios. Él fue un portador de la misericordia de Dios. ¿Cuántos de nosotros como cristianos no queremos ser como José? Que todo lo que en nuestras manos llegue prospere. Que una asignación que nos den en una iglesia prospere, lo hagamos con diligencia, lo hagamos con excelencia, porque es para el Señor. No es para los pastores, es para el Señor. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque siempre me ha gustado ser obediente.
Y desde muy pequeña en mi casa, como primogénita, hija mayor, siempre me ha gustado ser obediente. Y cuando yo desobedecía, ¡ay! Lo que me caía mi tanda. Y me caían correazos. En ese tiempo eran unos correazos. A veces uno se iba al colegio, a la educación física, había unos short falda. Y a veces el profesor veía la marca de la correa ahí, morado. Y decía, uy, ¿qué te pasó? Y uno se avergonzaba, a veces no quería ni ponerse ya. Me acuerdo que yo tenía una tía ahí en el colegio que cizañosa ahí metía más candela para hacerla quedar mal a mi mamá. Y hasta que la monja un día le llamó a mi mamá y mi mamá dijo que la corregí porque se estaba portando mal. Era una forma. Y yo le doy gracias a Dios por esos correazos de mi madre y de mi padre. Los dos me dieron, mamá y papá. Le doy gracias a Dios por esos correazos, porque esos correazos me hicieron obediente. Hasta el día de hoy, ya vieja, casada, con hijos, abuela, yo sigo siendo obediente a mis padres, a mi madre que está viva, a mi padre la honra. Y porque es bíblico, dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta vida. Todos los días se alarguen en esta tierra. Y así, hermanos, tenemos que honrar a Dios también. Honrar a Dios todos los días. ¿Cómo? Obedeciendo, pues. Siendo un hacedor de su palabra. Si Dios está diciendo que no le agrada esto, entonces ¿por qué nosotros reincidimos y lo hacemos? Por eso que cuando oramos, yo siempre les pregunto a la iglesia, ¿cómo están orando? ¿Cómo es tu oración? ¿Tu oración es una oración sincera? ¿Tu oración es una oración solamente de pedir? Solo pides y nunca intercedes, nunca vacías tu corazón. Cuando entramos a la oración es primero rendirnos. Señor, quiero entrar a tu presencia, pero saca todo lo que no te agrada. Saca la incredulidad, saca los malos pensamientos, saca la queja de mí, saca la rabia de mí, saca el enojo de mí, saca la pereza de mí, saca, Señor, de mí todo lo que no te agrada. Uno tiene que desnudarse espiritualmente hablando con el Señor, porque estás cara a cara con el Señor hablando. En esa intimidad, y el Señor, a ti no te puedo engañar, nada. El Señor nos conoce. Pero el Señor lo que le agrada es que tú le digas, Señor, cámbiame en esto. Señor, soy muy enojona como mamá, como esposa, soy brava. Soy gritona. Soy brava, Señor, brava de las bravas. Grito a mi marido, grito a mis hijos, igual el hombre. Señor, soy bravo, bravazo. La grito a mi esposa, grito a mis hijos. Uno tiene que reconocer y decir, Señor, yo no quiero ser así, porque siendo así estoy destruyendo mi matrimonio. Y estoy hiriendo a mis hijos. Mis hijos quizás ahora son pequeños y no hay muestra todavía, no hay evidencia. Pero cuando ellos crezcan, sean adultos y se casen, ahí se destapa la olla. Y ahí sale todo lo que han aprendido de casa. Han aprendido de mí, han aprendido de su papá. Amén. ¿Y qué queremos nosotros cultivar y hacer?